bienvenidos en esta noche a nuestro estudio bíblico. Nosotros hemos estado estudiando la segunda carta a los Tesalonicenses y como saben, nosotros cada miércoles tenemos un estudio bíblico y tiempo de oración y gracias a Dios hemos podido seguir por estos medios, aunque sí los extrañamos aquí en la iglesia, anhelamos verlos cara a cara aquí, pero mientras pues vamos a seguir estudiando la palabra por estos medios y ustedes en sus casas y todos los días pues no olviden tener su tiempo devocional y su tiempo de oración con el Señor. Aprovechen este tiempo para buscar más de Dios. Dios tiene un propósito y está obrando en nosotros, así que vamos a seguir buscando más de Él. Comenzamos hace 3 semanas este estudio y nosotros en capítulo 1 hemos estado meditando en el tema viviendo en tiempos difíciles. Y como yo les compartí, Pablo escribe estas 2 cartas, la primera carta y la segunda carta a los Tesalonicenses, a una iglesia que estaba viviendo en tiempos difíciles. Estaban sufriendo la persecución. Y hemos visto en el primer capítulo varios puntos que nos pueden ayudar a superar y tener una vida victoriosa aún en medio de la crisis. Y yo sé que algunos han estado tomando notas, así que saquen allí su cuaderno para escribir, para repasar sus notas. Vamos a tomar un momento para recordar lo que el Señor nos ha hablado. Esta carta fue alimento, fue ánimo, palabras de ánimo para esa iglesia en medio de su crisis. Y mi oración es que estas palabras sean ánimo para ustedes y alimento para nuestros espíritus en esta tarde. Para recordar lo que ya hemos visto en los otros estudios, nosotros vimos 6 puntos en el primer capítulo. Versículo 1 a 10. Y la primera cosa que nosotros vimos es que hay que recordar nuestra identidad y nuestra posición en Jesús. Que siempre debemos recordar quiénes somos y que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Somos hijos del gran Rey. Así que número 1, hay que recordar nuestra identidad y posición en Dios, que somos la iglesia, pertenecemos a Él. Número 2, vimos que hay que recibir la gracia y la paz de Dios. La gracia y la paz que viene de Dios todos los días. Dependemos de su gracia y recibimos la paz que viene de Él. Número 3, nosotros vimos la importancia de tener una vida agradecida, de darle gracias a Dios en todo. De decirle gracias cada mañana cuando nos despertamos, de darle gracias por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo, por su fidelidad, de darle gracias a Dios. Número 4, nosotros vimos la importancia de seguir creciendo. Que nosotros siempre debemos estar creciendo en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Nosotros vimos que Pablo escribió la primera carta en parte porque él estaba preocupado por la iglesia y había mandado a Timoteo y escuchen las buenas noticias que ellos sí estaban creciendo en su fe. Así que él escribió la primera carta a ellos cuando él recibió esas noticias que la iglesia estaba creciendo, floreciendo aún en medio de la crisis. Y eso es mi oración para ustedes, que nosotros podemos florecer espiritualmente aún en medio de esta crisis, que podemos acercarnos más y más a Dios y tener esa fe creciente en el Señor como esta iglesia lo tenía. Número 5, la quinta cosa que nosotros vimos en los otros estudios, vimos la importancia de la fe y la perseverancia. Que la fe y la perseverancia son necesarias para poder soportar la tribulación. Y número 6, la vez pasada vimos la importancia de mantener una perspectiva eterna.
que esta vida es tan breve y nosotros debemos enfocarnos en lo eterno en lugar de lo temporal. Tenemos que tener esos ojos de la fe que nosotros podemos ver lo eterno en lugar de solamente enfocarnos en lo que es temporal y pasajero. En esta noche, ¿están listos para el estudio? En esta noche vamos a estar leyendo versículos 11 y 12, los últimos dos versículos del primer capítulo de segunda de Tesalonicenses. Dice la palabra, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Señor os tenga, escuchen esto, por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a estar meditando en 2 puntos más en esta noche y yo les pido que oren conmigo y dispongan sus corazones a recibir lo que el Señor nos quiere hablar. Padre, nosotros te amamos. Y Padre, en esta noche aquí estamos para escuchar tu voz, para recibir este alimento de tu palabra, Señor. Padre, yo pido tu gracia y tu unción para enseñar tu palabra. Bendice a cada uno que está escuchando y que Cristo, tu nombre, sea glorificado. Amén. Pablo termina esta sección del primer capítulo, termina esta parte diciéndoles, yo oro constantemente por ustedes. Dice, oramos siempre por ustedes. Y luego Él les dice 2 de sus peticiones que Él tiene para ellos. Y la primera, dice en versículo 11, nos dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y yo quiero meditar en 2 puntos más sobreviviendo en tiempos difíciles. Y el primer punto es esto: viven de una manera digna de tu llamamiento. Aún en medio de la crisis, debemos guardar nuestra integridad y representar bien a nuestro Rey. Y la idea aquí no es que nosotros vamos a recibir el llamado porque nosotros somos dignos, no por ser dignos, sino todo lo contrario. Como hemos recibido el llamado de Dios por su gracia, nosotros debemos andar dignamente de ese llamado. Nosotros hemos recibido el gran llamado de ser llamados hijos del Rey. No hijos de un rey terrenal, pero hijos del Rey de Reyes. Y no es que yo puedo merecer ese llamado, pero como por su gracia yo he recibido ese llamado, entonces mi vida debe ser una vida que es apropiada con ese llamamiento. En los países que tienen reyes y reinas, a ustedes a veces en las noticias seguramente en alguna vez han escuchado de algún escándalo con un hijo de un rey o una hija de un rey, un escándalo con el príncipe o princesa, y quizá escuchen que el príncipe está metido en drogas o se emborrachó o sea lo que sea el escándalo. Pero ¿qué es lo que llama la atención a ese escándalo? No es el hecho de que se comportó mal o hizo drogas o sea lo que sea el comportamiento, porque hay muchos en el mundo que tienen ese mismo comportamiento, pero es el hecho de que es un hijo del rey, es un príncipe o es una princesa que está actuando de una manera que no corresponde con su posición. Ellos como príncipes, como princesas, tienen una dignidad, una cierta manera que nosotros esperamos que se debe comportar. De igual forma, nosotros como hijos, y no hijos de un rey terrenal, pero hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros debemos vivir de una manera que es digna de nuestro llamado, de tener conducta que honra a Dios y al llamado que Él nos ha hecho. En Efesios 4, voy a leer versículo 1.
de Efesios 4, de la Reina Valera contemporánea, dice así. Pablo está hablando en la iglesia en Éfeso y él de la cárcel escribe estas palabras. Dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que viven como es digno del llamamiento que han recibido. Desde la cárcel, Pablo estaba diciendo a la iglesia en Éfeso, estaba pensando en ellos y dice, yo les ruego, yo les imploro, viven de una manera que es digno del llamamiento que han recibido. Y quiero preguntarles en esta noche si hay cosas en su vida que no encajen con el llamado que Dios te ha dado, de ser hijo del rey, hija del rey. Más adelante en el capítulo 4 de Efesios, Pablo dice a la iglesia en Éfeso, le dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Les estaba diciendo, quítense todas esas cosas que no corresponden, que no son apropiadas con tu llamado. Quítense todas esas cosas. Y luego les decía, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que esas cosas que no encajen, que no son apropiadas para nuestras vidas como hijos del rey, como hijas de un gran rey, como el rey de reyes, nosotros debemos quitar esas cosas de nuestras vidas, renunciar a esas cosas que no agradan a Dios. Y también nos habla en Efesios sobre esas virtudes que nosotros debemos tener manifestadas en nuestras vidas como hijos de rey. Les quiero dar esta ilustración en esta noche. Y imaginen conmigo, allí donde ustedes están, imaginen que ustedes van a recibir a un invitado muy especial. Y este invitado es una persona muy importante. Y ustedes sienten que es necesario honrar a esa persona y recibir a esa persona de una manera que es digna del invitado importante. Así que vamos a imaginar que ustedes preparen una recámara y ustedes pintan las paredes, ustedes ponen allí un piso nuevo, cambian algunos de los muebles, quitan todo lo sucio de esa recámara para recibir a ese invitado tan importante y tan especial de una manera que él siente honrado. Vamos a imaginar que al momento de recibirlo, tú notes allí en la esquina hay una silla y esa silla tiene la tela rota, está toda sucia, está toda manchada, huele feo y tú no lo habías notado antes porque estabas tan acostumbrado a ver esa silla allí en ese cuarto. Pero ya al momento de recibir a tu invitado tan importante y especial, tú te das cuenta que esa silla no encaja allí en esa recámara preparada y para recibir a ese gran invitado. De igual forma, cuando hay cosas en nuestras vidas como pecado, actitudes que no agradan a Dios, es como menciona aquí la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, inmoralidad, otras cosas como inmoralidad, mentiras. Todas esas cosas no encajan, no son apropiadas para nuestro llamado como hijo de Dios, como hija de Dios. Y Dios está haciendo, cada uno de nosotros, Él está haciendo un proceso de transformación. Él nos está transformando a la imagen de su Hijo. Pero nosotros tenemos que cooperar con Él. Es el Espíritu Santo que hace esa obra de transformación en nosotros. Pero nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Y tenemos que rendirnos a Él. Y tenemos que quitar esas cosas en nuestras vidas. De renunciar a esas cosas que no agradan al Señor. Para que nuestras vidas le honren a Él, para que nosotros podamos honrarlo a Él y al llamado tan especial y tan grande que Él nos ha hecho por su gracia.
de vivir una vida consistente con el llamado que hemos recibido. El segundo punto que yo quiero que nosotros veamos en esta tarde es que lo que Pablo dice a la iglesia es su petición para ellos también, es que ellos sean productivos en su fe. Mira lo que vamos a ver al final del versículo 11 dice, y que cumpla, él está orando, que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Vamos a leerlo de la nueva versión internacional, porque creo que en este caso, en este versículo, esta traducción es más claro. Dice aquí, versículo 11, por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. El punto que yo quiero que meditemos en esta noche es que debemos seguir haciendo bien. Aún en medio de la crisis, aún en medio de tiempos difíciles, hay que seguir haciendo bien. Hay que seguir siendo productivos en nuestra fe. La fe auténtica produce obras. Las obras son la evidencia de una fe auténtica. Mira lo que dice en versículo 11. Dice, toda obra que Él cumple todo propósito de bondad y toda obra de fe. Así que una fe verdadera nos hace actuar. La fe nos hace actuar y la fe es activa. La fe no es inactiva, la fe es activa, nos hace actuar. Así que Pablo diciendo a esta iglesia que Dios cumpla cada propósito de bondad y toda obra de fe en ellos. O sea, aún en medio de la crisis, ellos no debían estar nada más inactivos y no sirviendo y no haciendo bien, pero deben estar haciendo el bien. En Gálatas 6 nos dice, Gálatas 6 versículo 9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Y yo les digo en esta noche, no se cansen de hacer bien, siguen haciendo bien. Aún en medio de tiempos difíciles, nosotros debemos mostrar nuestra fe y nuestro amor para Dios con nuestras obras. Menciona las obras que la fe produce, pero también menciona estos propósitos de bondad. En la nueva traducción, nueva versión internacional dice toda disposición al bien. Y quiero preguntarles en esta noche si hay algo un anhelo, un deseo que tú has tenido para hacer bien y si todavía no lo has cumplido. Y muchas veces al principio del año nosotros tomamos resoluciones, nosotros tomamos esas decisiones y propósitos, hacemos esos propósitos y quizás decimos, bueno, en este año voy a leer toda la Biblia o en un año o en este año yo voy a evangelizar más, en este año voy a cumplir ese servicio que el Señor, yo sé que Él me ha llamado a hacer y es un deseo, es un anhelo de hacer el bien. Y Pablo orando aquí para la iglesia diciendo que él ora por ellos, que Dios cumple todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y quiero decirles en esta noche que quizá a los que están escuchando, quizá te has rendido y quizá te has pensado, bueno, esto de hacer un propósito no funciona para mí porque nunca lo cumplo. ¿Cómo es que nosotros podemos cumplir con esos propósitos de bondad, esos propósitos de hacer el bien, dependiendo de la gracia y el poder de Dios? Mira lo que dice. Dice, toda obra de fe con su poder. ¿Con el poder de quién? Con el poder de Dios. Así que nosotros tenemos que depender de Dios, dejar que su poder, su gracia fluye a través de nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice nada puedo hacer. Separado de Él, nada podemos hacer. Y yo reconozco que yo nada puedo hacer sin Él. Yo necesito depender de su poder. Así que, ¿cómo es que nosotros cumplimos esos propósitos, esas metas para hacer el bien, esos deseos que tenemos para hacer bien?
Primero nosotros tenemos que tener la disposición. Como dice la Nueva Versión Internacional, toda disposición al bien. Tú tienes que tener la disposición y estar dispuesto, sea lo que es necesario, Dios, yo lo hago. Sea lo que sea que tú quieres que yo hago, yo estoy dispuesto a levantarme temprano, yo estoy dispuesto a pasar más tiempo en la palabra, yo estoy dispuesto a trabajar, yo tengo esa disposición para hacer bien, pero también reconozco que yo no puedo sin tu poder fluyendo a través de mi vida. Yo no puedo sola. Yo tengo que depender del poder de Dios y mantenerme conectado a Él. Es como ¿cómo se dice? El enchufe para conectarnos, para que esta cámara funcione, para que los aparatos electrónicos funcionen, se tienen que mantener conectados a una fuente. Nosotros tenemos que mantenernos en comunión con Dios y conectados con Él para que su poder fluya a través de nuestras vidas. Tú tienes que nosotros cada uno tenemos que tener la disposición. Dispón tu corazón, tengan esa disposición de decir, Dios, sea lo que sea, tú quieres hacer conmigo, yo lo hago. Y Dios te va a ayudar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar y yo voy a orar eso por ustedes en esta tarde. Que Dios nos ayude de vivir una vida que le agrada a Él. Y después también que Dios nos ayude de cumplir cada uno de esos propósitos de bondad y toda obra de fe con su poder. Todo esto tiene un propósito. El propósito es en versículo 12, que dice, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Así que todo eso tiene una misma meta. Y la meta es que Cristo sea glorificado, que sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Vamos a orar. Padre Dios, te amamos. Y nuestro deseo es que el Señor Jesucristo su nombre sea honrado, su nombre sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Padre, yo pido por cada uno que está escuchando, ayúdanos de vivir una vida que es digna de nuestro llamado como hijos de Dios. Y Padre, yo pido, Señor, que tú cumples en cada uno que está escuchando todo propósito de bondad y toda obra de fe. Nosotros dependemos de tu poder y que tú, Cristo, recibes la gloria. Amén. Iglesia, les amamos, les bendecimos, anhelamos verles y esperamos que este estudio les haya sido de bendición.